Muy buenas tardes a los dos. Hoy hablamos efectivamente de las personas altamente sensibles. Leocadio Martín, muy buenas tardes, qué placer tenerte de nuevo. Igualmente. Hablamos, por ejemplo, de que los niños que también tienen este rasgo de la personalidad, lo que se conoce como NAS, pues a veces debido al desconocimiento que hay en el entorno familiar y también a nivel social, pues se les puede confundir, por ejemplo, con un trastorno de la conducta e hiperactividad, el conocido TDAH, o incluso también si no se socializan adecuadamente o como el resto, se pueden ganar la etiqueta del trastorno autista o también del síndrome de Asperger, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad, porque estamos hablando, como bien ha dicho Pedro, de un rasgo. Estamos hablando de un rasgo que además se manifiesta de muy chiquitito y es un bajo umbral de tolerancia a emociones, ruidos, un montón de cosas que depende de la persona, que sea las características de la persona, muy generalmente asociado a la parte emocional. Esta persona va a reaccionar de una manera u otra. En muchos casos esto termina al no saberlo la persona o al calificarla de una persona aislada, introvertida, lo que fuera, puede llegar a desarrollar ansiedad, depresión y demás. Pero insistimos, el PAS es algo con lo que se puede convivir perfectamente y en muchos casos tenemos mucha gente conocida, pues actores, actrices, pintores, escritores, que son PAS y que esa visión más sensible, mucho más matices de la vida que puede ver una persona normal, pues les hace crear, ¿no? Recalquemos que aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población mundial puede tener este rasgo, pero seguro que hay muchas más personas por precisamente el desconocimiento del que hablamos. El desconocimiento, claro. Vamos a hablar, si te parece, de qué es el PAS. De acuerdo. A forma de características. Sí. A ver, las personas altamente sensibles son, como decimos, más sensibles que el resto. Más sensibles en general a estímulos. Podemos hablar ruidos, podemos hablar espacios muy llenos de gente, podemos hablar de un montón de emociones, podemos hablar de muchísimas cosas a las cuales esas personas son más sensibles, en primer lugar. Después, destacar, lo hemos dicho varias veces, es un rasgo más de la personalidad, es un rasgo de personalidad. No es un trastorno, no es un trastorno ni una en absoluto. enfermedad. Lo que pasa es que sí está muy asociado al que, al ser algo que no está identificado, la persona termine desarrollando ansiedad porque tiene que desenvolverse en espacios en los cuales nadie sabe que es una persona altamente sensible, y si son NAS todavía más, si son niños todavía más. Y en tercer lugar, es importante que tengamos en cuenta que esa sensibilidad no tiene que ver con introversión, no tiene por qué ver. Lo que pasa es que es lógico también el que la persona altamente sensible, al protegerse, al meterse, pues parezca que es una persona introvertida. El ejemplo rápido, el ejemplo es: llegamos a una fiesta que hay un montón de gente, no podemos controlar el ambiente, nos metemos en una esquina, es que él es un poco introvertido o ella es un poco introvertido. Y no es verdad. Etiqueta errónea. Etiqueta errónea. Y total. precisamente en eso me quiero detener, Leo, porque aproximadamente un 30% de las personas que tienen, que son PAS, son extrovertidas. Esto lo dicen, lo certifican diferentes estudios clínicos que demuestran, pues esta evidencia, y por lo tanto hacer esa conjetura de que las personas PAS son introvertidas está lejos de la realidad. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo son las personas PAS? Los pilares, por así decirlo. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de una persona que profundiza mucho más en el procesamiento de las cosas, le da de alguna forma más vueltas a las cosas. No es que esté teniendo pensamientos intrusivos, sino que valora mucho más digamos, lo hemos llamado profundidad por el hecho de que llega más al fondo, escucha más. Por ejemplo, es capaz de escuchar más matices de música. Vamos a imaginarlo así. Son personas muy sensibles, absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor, y tienen matices que otras personas no llegan a interpretarlas ni a evidenciarlas. Exactamente, es lo que de alguna manera una de las grandes características. Por otro lado, la gran emocionalidad. Lógicamente, si estás viviendo en un entorno que no está preparado para ti, que eres una persona altamente sensible, estás totalmente sujeto a subidas y bajadas. Por ejemplo, colas en la autopista, pitas, claxon, un montón de cosas que provocan que tú subas y bajes más de lo que otra persona que no tiene la alta sensibilidad baje. Después, eso tiene que ver con lo que decíamos también, la sensibilidad sensorial. Es una cosa importante porque además la mayoría de nosotros no tenemos una profundidad sensorial auditiva muy grande, a no ser que la entrenemos. Sin embargo, las personas altamente sensibles sí tienen una profundidad sensorial muy grande. Y después pueden llegar a saturar, lo hemos dicho antes, pueden llegar a saturar en situaciones que habitualmente, los fuegos artificiales, los petardos y demás, ¿no?
Pues ahora, Leocadio, espectadores, fíjense, vamos a hablar ahora ya con una persona altamente sensible. Ella es conejera. Saludamos a Pepa González. Pepa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. A mí me gustaría empezar preguntándote por si supuso un cambio trascendental el identificar lo que te ocurría, el cómo eras. O eres, claro. Más que un cambio trascendental, fue como un descubrimiento grande, porque en mi entorno más cercano respetaban perfectamente mi forma de ser. Me decían continuamente pues, que era muy sensible, que me emocionaba con facilidad, que me afectaban mucho las cosas, pero en el 2008 leer en un libro escrito por una experta, por una psicóloga experta en la materia, porque estaba haciendo una tesis doctoral, que habían personas que tenían una serie de características que englobaban lo que era el rasgo de la alta sensibilidad, para mí fue como descubrir que no estaba sola en este planeta, que había mucha gente como yo, un 20, un 30%, lo has dicho muy bien, y que éramos muchos los que sentíamos de una manera determinada y los que vivíamos la vida desde una perspectiva distinta. A mí me ayudó a encajar mejor las piezas del puzzle. También hola Pepa, gracias por estar. Hola. ¿Qué tal? Mira, hay algo muy importante también que tiene que ver con las personas altamente sensibles, que es la empatía. Esa empatía, en algunos casos, que puede llegar a ser dura para la persona que tiene una alta sensibilidad, porque se identifica relativamente fácil como cómo se puede sentir otra persona que lo esté, por ejemplo, pasando mal, ¿no? ¿Eso te ocurrió a ti también? ¿Era algo que ocurrió? Sí. Lo que pasa es que desde muy pequeña, hacíamos un salto de la empatía a la compasión. O sea, sabemos, las personas con el rasgo de la alta sensibilidad, que tenemos dentro todas las herramientas para poder ayudar a otras personas. Es como un objetivo de vida. Entonces, desde muy pequeñita, con animales y con otros niños, si pasaba cualquier cosa, no solo sentíamos como ellos sentíamos, nos preocupábamos, sino que queríamos ayudar, queríamos salvar al planeta, queríamos salvar a todo el mundo, queríamos resolver cualquier problema que se estuviera dando en otro ser humano o en un animal. Entonces, yo creo que hay un nivel de conciencia muy alto y, como bien has dicho, la empatía la tenemos muy arriba, pero también añadiría que la compasión. Tenemos esa necesidad de ayudar. Pepa, yo te quería preguntar, ¿había alguna manifestación física que fuese resultado de ese nivel de estrés emocional? Sí, mucho nerviosismo. Por ejemplo, antes lo decía el señor Leocadio, decía lo de los ruidos, cada vez que habían petardos, habían escandaleras. Una cosa que todavía me paraliza bastante y que quería, antes cuando les estaba escuchando me vino a la cabeza, cuando estoy en cualquier sitio y un niño llora, un niño o una niña, cuando un bebé o alguien pequeñito llora, esto sí me pone muy nerviosa y necesito saber qué es lo que está pasando y si puedo ayudar a ese niño, a esa niña, a ese bebé. Me ha pasado en restaurantes levantarme y decirle a la madre, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo por el niño para que no se encuentre mal? Entonces hay sonidos que sí que nos llevan al límite un poco, pero bueno, todo eso se trabaja y se gestiona. Yo soy de las que pienso que este rasgo, lejos de ser algo traumático, es maravilloso. Vemos la vida distinto, lo vemos desde un prisma de la belleza, de la sensibilidad extrema, de ser conscientes de muchos matices que son magníficos, de saber interpretar comportamientos de otros, incluso la corporalidad, el lenguaje no verbal, nos dicen muchas cosas. Entonces, es muy bueno en el sentido de que podemos echar una mano a otro y ayudar a otra persona cuando lo necesita, incluso sin que lo digan, sin que lo verbalicen. Eso nos pasa mucho a todos los que tenemos el rasgo de la alta sensibilidad. Pepa González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha encantado escucharte. Un abrazo y a seguir aprendiendo de este rasgo y a seguir generando esa empatía y también conocimiento. Y contándolo. Gracias. A ustedes desde Lanzarote, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Bueno, pues para resumir un poquito, yo quiero que vean este mini acting que hemos preparado. Vale. Leocadio, yo creo que va a quedar bastante bien explicado. Vamos a proceder. Explícanos mientras tú qué es lo que significa esto.
A ver, obviamente estamos encendiendo una vela y tenemos una persona que está percibiendo de alguna forma la vela, la luz y demás, y sin embargo llega un momento en que esa percepción le resulta tan fuerte, esos tan fuerte, estímulos esos son tan estímulos grandes, son tan ¿no? fuertes que lo que termina siendo es poco a poco apagándolo para no sentirlo y termina pudiendo llegar a aislarse. Ahí podemos tener un problema. Bueno, hemos tenido la vela hasta que la vela se consuma, lógicamente, Ahí está consumida y se ya. consume. Puede ser, y tendremos muchas personas altamente sensibles que se sientan identificados con esa, digamos, forma de ponerte como en una concha para protegerte de la cantidad de estímulos y emociones que nos comentaba Pepa, ¿no? Que no son pocas, ¿eh? Que no son Estamos pocas, son hablando de sonidos, de Sí. luces, interpretaciones de los gestos de otras personas, ¿no? Que al final te acaban afectando y te acaban limitando incluso. Limitando, lógicamente. Date cuenta que en muchas ocasiones hemos tenido nosotros rasgos de personas altamente sensibles que a lo mejor no los hemos identificado como nosotros. Pues ahí queda. Yo creo que, bueno, hemos ayudado a aquellas personas que a lo mejor pueden verse identificados, pero no saben lo que es. Recuerden, personas altamente sensibles, y para todos aquellos que creamos tener a alguien cercano de esta forma, pues ya saben. Personas altamente sensibles. No son ni ñoños ni tienen una enfermedad. Gracias, Leocadio. Un Gracias placer a ti. como siempre. Igualmente. Chao.